Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. En este programa Opiniones tenemos hoy la de Gaetano Maciullo, ¿no? Que hace un análisis de órdenes menores. Es un artículo publicado por The Renan Newspaper, traducido al español por Radio Rosa Mística Colombia. Dice Gaetano: estamos llegando al final de un clero totalmente masculino en la Iglesia Católica. Se pregunta Gaetano. Bergoglio enmascaró la fase 1 de este cambio, rompiendo con 2000 años de precedentes de Iglesia. Bergoglio, al final del reciente sínodo sobre la sinodalidad, declaró que los tiempos aún no están maduros para el diaconado femenino. Esta afirmación, lejos de ser un cierre definitivo, parece más bien indicar un camino a desarrollar gradualmente, mover el debate público hacia posiciones inicialmente impensables hasta que sea aceptable entre comillas, hasta que se pueda imponer. Bergoglio, a quien el autor Gaetano reconoce como papa, porque es un crítico Unacum Bergoglio, y así son todos los de estos sitios o blogs sedevacantistas, pero las opiniones a veces son importantes, como esta, ¿no? Bergoglio, en su motu propio Spiritus Domini, promulgado hace unos 4 años, el 10 de enero de 2021, introdujo una pequeña pero significativa enmienda al Código de Derecho Canónico, extendiendo también a las mujeres los ministerios de la cama y el acólito. Esta decisión, que reforma una tradición de 2000 años, no ha recibido mucho eco, ni ha despertado reacciones o análisis significativos del mundo católico tradicional. Sin embargo, creo que es útil volver hoy, tras la clausura de la última sesión del sínodo sobre la sinodalidad, que fue el 27 de octubre de 2024, el sínodo de la satánica sinodalidad, para tratar de comprender plenamente su alcance y sus inclinaciones. Tal vez incluso sus intenciones recondecidas. Y para ello es necesario analizar su contenido, o reconocidas, el contexto histórico y teológico, y finalmente las posibles consecuencias para la vida de la Iglesia. El documento se basa en un razonamiento preciso. Comienza desde la consideración de la acción del Espíritu Santo, que da a todos los fieles hombres y mujeres los carismas necesarios para contribuir al crecimiento de la Iglesia y a la difusión del Evangelio. Mientras que los ministerios ordenados, obispos, sacerdotes, diáconos, se llaman tales porque se basan en el sacramento de las órdenes sagradas y ejercen sus funciones, los ministerios menores, que ahora se llaman significativamente. Bergoglio sostiene que en los años previos a la promulgación del motu propio se habría desarrollado una doctrina que distinguiría clara y definitivamente la causa eficiente de los ministerios laicos de la de los ministerios ordenados. En el primero, la causa eficiente sería el bautismo. En el segundo, el orden. Esta clara causalidad sacramental haría que los ministerios ordenados y los ministerios laicos no solo fueran distintos, sino incluso independientes unos de otros en cuanto a su naturaleza, aunque estuvieran conectados desde el punto de vista de la funcionalidad, en el sentido de que estos últimos
siguen siendo funcionales para los primeros. Los ministerios laicos están en el servicio de diáconos, sacerdotes y obispos. Constantemente, esta distinción, si se acepta, solo puede abrir el camino a conferir los ministerios menores incluso a las mujeres, como Bergoglio ha hecho realmente con la publicación de este motu proprio. Curiosamente, según lo escrito por Bergoglio, esta diferencia en la causa eficiente de los ministerios estaría presente en IATA 230/2. Pero evidentemente, solo porque la exclusividad masculina no se especifica, los laicos puede ser IATA o puede ser LATA. La verdad no sé. Pero evidentemente solo porque la exclusividad masculina no se especifica. Los laicos pueden llevar a cabo por asignación temporal la función de lectores en acciones litúrgicas, por lo que también todos los laicos pueden ejercer las funciones de comentaristas, cantante o aún de acuerdo con la norma de la ley. Sin embargo, este canon del Código de Derecho Canónico se refiere a las asignaciones de tiempo y aquellas que siempre han estado fuera de los ministerios menores. No está claro dónde estaría el vínculo implícito. Siguiendo este razonamiento, Bergoglio considera apropiado aprobar la nueva versión de IATA o LATA 230, que en su versión antigua leyó, comillas, los laicos varones que tienen la edad y los dones determinados por decreto de la conferencia episcopal pueden ser asumidos permanentemente a través del rito litúrgico establecido a los ministerios de lectores y acólitos. La versión actualizada de esta canondilla elimina el sexo específico de las mujeres, cuya presencia muestra, sin embargo, que la ley no tenía la intención de hacer ninguna alusión implícita contra la exclusividad masculina, al menos sobre este canon. Por supuesto, Bergoglio concluye el documento citando su propia autoridad, declarando: yo ordeno que, como está decretado aquí, tiene vigor firme y estable a pesar de cualquier cosa en sentido contrario, aunque digna de mención especial. Desde el punto de vista teológico, sin embargo, el razonamiento de Bergoglio, que en realidad, como veremos, ya había sido preparado en sus instalaciones por la reforma de las órdenes menores de Pablo VI, presenta algunos temas críticos. La tradición de la Iglesia, confirmada por el magisterio perenne, como veremos en análisis en breve, aunque sintéticamente, ha enseñado durante siglos que los ministerios menores tienen su propia causa, como propia causa eficiente en el bautismo, pero al mismo tiempo que tuvo como causa final el sacramento de las órdenes sagradas. En otras palabras, los ministerios más jóvenes, ahora llamados alai, siempre habían sido considerados etapas preparatorias hacia el sacramento del orden, pero no confirieron el sacramento de las órdenes sagradas en el sentido estricto. Y en este sentido analógico, estos ministerios siempre han sido llamados órdenes menores. Sin embargo, según Bergoglio y otros teólogos neo-ultramodernistas, el propósito de estos ministerios es solo la asistencia a los ministros ordenados. Sabemos que la jerarquía eclesiástica de la ley divina tiene un carácter sacerdotal y por esta razón se basa en la orden sagrada, que se compone de 3 grados principales: episcopado, que representa su plenitud, presbiterado y diaconado. Estos 3 grados son, por tanto, irreformables. A lo largo de los siglos, estos 3 grados han estado acompañados por otras oficinas, hasta un total de 8
ministerios, distinguidas así en órdenes importantes y órdenes menores. Las órdenes principales eran 4, y además de las 3 de la ley divina ya mencionadas, el subdiaconado se había añadido desde al menos el siglo III. Las órdenes menores han sido durante siglos, desde las más altas hasta las más bajas, las siguientes: acólito, exorcizado, trontorrate y hostiario. ¿Sí? El Concilio de Trento, en su 23 sesión del 15 de julio de 1563, había promulgado, comprometiendo la infalibilidad, el documento sobre la doctrina y los cánones sobre el sacramento de las órdenes sagradas. En ella tenía la intención de afirmar la doctrina católica sobre el sacramento de las órdenes, como dice Dessinger 1763, y se enseñó que en el sacramento de las órdenes sagradas el carácter está impreso, y que si alguien afirma que todos los cristianos sin distinción son sacerdotes del Nuevo Testamento, entonces parece no haber otra cosa que molestar a la jerarquía eclesiástica, que es como escrapar banderas. Así como si, al contrario de lo que el beato Pablo VI, supongo que se refieren a él, enseña, todos eran apóstoles, todos profetas, todos los evangelistas, todos los pastores y todos los maestros. 1 Corintios 12:29, Efesios 4:11. Y de nuevo Trento explica la relación entre órdenes menores y órdenes mayores, comillas. Desde que el ministerio adjunto a tal sacerdocio es divino, se logra que para ejercerlo más valioso y con mayor veneración, en la articulación ordenada de la Iglesia, había más órdenes de ministros y diferentes entre sí, conectados para su cargo con el sacerdocio y distribuidos para que aquellos que ya habían recibido las toneladas clericales de las más altas órdenes. Se sabe que desde el principio de la Iglesia, los nombres de las órdenes de abajo y los ministerios propios de cada uno estaban en uso, a saber, subdiácono, acólito, exorcista, lector y hostiario. Esos son, aquí arriba decía otra cosa, tontrorreit, pero es lector, sí. Es lector, repito. Subdiácono, acólito, exorcista, lector y hostiario, aunque no con grado igual, según el numeral 1765 del Dessinger. Por lo tanto, siempre ha sido la doctrina oficial de la Iglesia que las órdenes menores, al tiempo que encuentran su propia causa como una causa eficiente en el sacramento del bautismo, ven como su propio fin y razón de ser el sacramento del orden, no la simple funcionalidad del sacerdocio. Pablo VI, renovando esta disciplina centenaria con el motu propio Ministeria Quaedam del 1 de enero de 1973, estableció, de hecho, las premisas de la reforma de Bergoglio, cuyas implicaciones, como veremos en breve, no son tan mínimas. Santo Tomás de Aquino dijo: un pequeño error al principio conduce a un grave error al final. En su documento, de hecho, Pablo VI había, entre otras cosas, renombrado oficialmente las órdenes menores en ministerios, para enfatizar también a nivel terminológico cómo se les puede confiar también a los laicos, de modo que ya no se consideran reservados a los candidatos para el sacramento de las sagradas órdenes. También había abolido el cuarto orden mayor del subdiaconado, confiando y distribuyendo cuáles eran sus obligaciones a las órdenes menores, ahora llamados ministerios en las parroquias, de lectorado y de acolitado, ¿no? Y de música. También se derogaron las órdenes menores de los exorcizados
y lequiteostorato, reduciendo el primero al cargo para sacerdotes solamente, que se ejercería detrás del nombramiento de lo ordinario y relativo a la administración de un sacramental exorcismo de hecho, y el segundo a un cargo genérico de vigilancia del lugar sagrado, a ser confiado a cualquier laico y que no requiere las competencias necesarias. Hay que decir que pues no sabemos si este motu proprio ministeria quaedam fue firmado por el verdadero Pablo VI o por el impostor, porque decir que dar a entender que Bergoglio, que es el falso profeta, está cumpliendo algo, haciendo algo basado en una cosa que escribió Pablo VI, ya son cosas de muy alto calibre que no se pueden aceptar sin saber si fue el Papa Pablo VI quien firmó o el usurpador de la silla de Pedro en el tiempo de Pablo VI, ¿no? Porque hubo un usurpador. Bien, continúo. Acerca del subdiaconado, que una vez estuvo entre las órdenes principales, tuvo la tarea de preparar el altar y los jarrones sagrados, de ayudar al diácono y al sacerdote durante la liturgia, cargo que hoy también se conoce como sacristán, ¿no? Se considera un orden mayor precisamente porque era el vínculo entre el menor y los mayores. Estos últimos, como sacristán o como acólito, se conoce hoy. Se considera un orden mayor precisamente porque era el vínculo entre el menor y los mayores. Estos últimos irreformables, porque fueron notificados por derecho divino, es decir, diaconado, presbiterado y episcopado. Fue el vínculo que condujo a los aspirantes al sacerdocio hacia la recepción de la orden propiamente dicha, que se llevó a cabo con la concesión del diaconado. Por lo tanto, decir que estos ministerios proceden del bautismo es ciertamente correcto desde el punto de vista teológico, pero no basta con hacerlos independientes de las órdenes mayores. Desde la causa final que Bergoglio y Pablo VI, antes de él, ven por los ministerios menores, es parcial en comparación con lo que la Iglesia siempre ha indicado. Como prueba de ello, considere el hecho de que durante siglos el término clero fue indicado no solo al conjunto de diáconos, sacerdotes y obispos, sino también todos los candidatos que habían sido aprobados por el obispo ordinario para recibir la ordenación sacerdotal y que por lo tanto habían emprendido la subida de las órdenes menores. Significativamente, esta subida comenzó con el rito de la primera tonsura. ¿Recuerdan? Que pelaban aquí en la coronilla, pelaban en una forma redonda, que se llamaba la tonsura, ya no se la hace ningún sacerdote. Esa tonsura fue abolida significativamente por Pablo VI con el mismo motu proprio. Podría haber sido el firmante de ese motu propio el usurpador, ¿no? Que consistía en el obispo 5 emenas de pelo, simbolizando así la renuncia del mundo por parte del sacerdote aspirante. Esta muerte al mundo es precisamente, eso era lo que significaba la tonsura, que moría al mundo. Esta muerte al mundo es precisamente una de las vocaciones particulares del sacerdote, eminentemente representada por el uso de la casulla negra, también no sorprendente, caída hoy en desuso. Y de nuevo considere el hecho de que incluso hoy en lenguaje común el acólito se conoce a menudo como clérigo, es decir, como clérigo. La decisión de extender los ministerios de la lanza y del acólito
a las mujeres no es un acto aislado, sino que forma parte de una estrategia más amplia de normalización progresiva de la introducción de la mujer en la esfera litúrgica. Para confirmarlo, Bergoglio, al final del sínodo reciente sobre la sinodalidad, declaró que los tiempos aún no estaban dispuestos para el diaconado femenino. Como para decir, la mayoría de los fieles aún no están dispuestos a aceptarlo. Esta afirmación lejos de ser un cierre definitivo, por el contrario, por ejemplo, de lo que Juan Pablo II había dicho, parece más bien indicar un camino a desarrollarse gradualmente, según la técnica de la ventana de Overton, mover el debate público hacia posiciones inicialmente impensables hasta que las hagan aceptables. La introducción oficial de la mujer en el presbiterado contribuye a esta estrategia. Las mujeres que ya son acólitas y lectoras en el altar, de hecho, están acostumbrando a la mayoría de los fieles católicos a verlas, pero es básicamente en el Novus Ordo, no en el Vetus Ordo. En el Vetus Ordo son prohibidas las mujeres en el presbiterio. Por eso se llama presbiterio. De hecho, están acostumbrando entonces a la mayoría de los fieles laicos a verlas, y algunos se quejan. A mí me llegan notas donde dice, las mujeres parece que el presbiterado fuera una pasarela donde van a lucir la moda, ¿no? Un desfile de modas de mujeres en pleno presbiterado. Las mujeres entonces que son acólitas y lectoras en el altar, de hecho están acostumbrando a la mayoría de los fieles católicos. De hecho, mucho antes la promulgación del motu propio de Bergoglio, a una presencia femenina en roles litúrgicos formales, haciendo que el siguiente paso sea menos impensable, que querrá ser precisamente la admisión de las mujeres al diaconado. Si este objetivo realmente se logrará, es otro par de mangas, es otro problema. Personalmente lo considero muy improbable, dice Gaetano. Más allá de la muy probable intención sinodal y revolucionaria que se acaba de expresar, y feminista, hay que considerar el aspecto más problemático de esta decisión, a saber, su impacto negativo en las vocaciones sacerdotales. El servicio en el altar, de hecho, es el lugar privilegiado para el discernimiento vocacional. Ni el seminario, ni los ejercicios espirituales, ni las direcciones, ni las sesiones de los psicólogos, sino el altar es el lugar de la convocatoria. Como la Sagrada Escritura nos enseña, el joven Samuel entendió que fue llamado por el Señor durante el servicio en el templo, bajo la guía del sacerdote Elí. Después de 3 llamadas, Elí entiende que es Dios quien llama a Samuel y le ordena que responda: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Muchos sacerdotes han descubierto su propia vocación sirviendo de monabarlos, experimentando de ayudantes, ¿no? Experimentando la belleza de la liturgia y la cercanía con el Cristo Eucarístico. Sin embargo, la introducción de las niñas en este papel ha generado un efecto disuasorio en los adolescentes. Los que tienen experiencia educativa saben que los jóvenes en esta fase de crecimiento tienden a evitar entornos mixtos, y en particular aquellos en los que predomina la presencia de mujeres. La introducción de las niñas en el servicio litúrgico, de hecho, y no sorprende, ha llevado a una disminución de los chicos involucrados en el mismo, reduciendo así aún más las oportunidades de discernimiento vocacional. La modificación introducida por Spiritus Domini
no está, por tanto, exenta de consecuencias para la vida eclesial. Extendiendo los llamados ministerios laicos, órdenes menores, a las mujeres, rompe con una tradición de 2000 años que reflejaba la naturaleza jerárquica, sacerdotal y sacramental de la Iglesia. Este cambio puede parecer pequeño, pero en realidad tiene un alcance y una práctica simbólicos, significativos. La tradición no es una mera cuestión de costumbre, sino la expresión de una verdad teológica. Los ministerios litúrgicos encuentran su razón de ser en la orden sagrada, incluso cuando se trata de órdenes menores. Su separación de la orden es un paso hacia una visión más funcional y menos sacramental del ministerio en la Iglesia. Además, al normalizar la presencia femenina en el altar, nos arriesgamos a confundir aún más el papel específico del sacerdocio, contribuyendo a una crisis de identidad que ya aflige a muchos fieles. Sobre las razones teológicas y psicológicas por las que Cristo ni la Iglesia, no la Iglesia, quería establecer un sacerdocio exclusivamente masculino, porque este no es el lugar adecuado para profundizar, es decir, el portal. Para una respuesta parcial pero autorizada, se aplaza a la carta apostólica o se emplaza a la carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis de San Juan Pablo II, del 22 de mayo de 1994. Es esencial que los padres, sacerdotes y obispos tomen plena conciencia de la dimensión pedagógica y vocacional del acólito. Los padres tienen la tarea de promover en sus hijos varones un auténtico amor por el servicio al altar, explicando el profundo significado de este ministerio. Los sacerdotes, como guías espirituales, tienen el deber de transmitir esta conciencia con su ejemplo y su palabra, educando a los jóvenes en la sacralidad del servicio litúrgico. Por último, los obispos como pastores de las diócesis deben salvaguardar y proteger el respeto a este santo vivero de Dios que es el altar, fomentando una formación y sensibilidad adecuadas. Todos juntos, con renovado celo, pueden contribuir a preservar la dignidad y la función del acólito, a pesar de estas directrices, tal vez lícitas, pero ciertamente no para ser igualmente convenientes, para que el acólito pueda seguir siendo el testimonio de la belleza de la liturgia divina y el terreno fértil de las vocaciones. Gaetano Masciullo, ¿no? En estos comentarios para este programa Opiniones en Español, la verdad es que lo que tenemos que aclarar de este artículo, lo demás tiene mucho sentido, es que Bergoglio no está continuando una obra iniciada por Pablo VI, por Juan Pablo II y por Benedicto XVI. Ese es el pensamiento de los sedevacantistas de Pío X. Pero el mal lo está haciendo solamente Jorge Mario Bergoglio con su iglesia sinodal, pro LGBTI, pachamámica, marxista, masónica, satánica, ¿no? Y el plan para hacerlo se llama sinodalidad. Muchas gracias por acompañarnos en este programa Opiniones. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.